Mauro Alessandro y Laura D'Amato, que son gerentes principales de investigaciones económicas. Mauro puntualmente es el encargado de la conformación de este informe puntualmente, y Fernanda Martigena, que es la gerenta principal de análisis económico y financiero. Así que, como es de rigor, las preguntas difíciles después las contestarán ellos. Arrancamos, Laura, un poco cuál es la agenda para hoy. Vamos a empezar donde tenemos que empezar, que es con precios y tasas, es decir, explicar la evolución de los precios en los últimos meses y digamos cómo ha sido la evolución de las tasas. Vamos a pasar a una segunda parte del informe, que es explicar cómo se ha venido implementando la política monetaria puntualmente. Vamos a discutir algunos detalles un poquito más técnicos sobre la implementación. Finalmente, algunos elementos que relacionan la política monetaria con el crecimiento económico, y vamos a terminar con algunas reflexiones sobre la marcha de la actividad. Esta presentación puntualmente hoy no sigue los lineamientos del informe puntualmente que van a tener a disposición, sino que hemos centralizado en los aspectos que nos parece donde es más importante para ustedes y donde tenemos que poner más foco. Voy a arrancar con esta placa. Esta placa muestra las expectativas de inflación de abril en adelante que mostramos la última vez que nos juntamos para analizar este informe. Es decir, estas son las expectativas de inflación a nivel nacional que nosotros mostramos cuando nos juntamos en abril. Esas son las expectativas que había en ese momento, y nosotros dijimos que nuestros objetivos de inflación para este año, un año complejo porque no hay un índice puntual, todavía no estaba en ese momento ni siquiera el índice de inflación del ANBA, del INDEC, era tratar de superar en términos de desempeño lo que estaba contenido en estas expectativas de inflación. Estas expectativas de inflación daban una inflación anual del 33%, y dijimos nuestro objetivo es acercar esas expectativas de inflación o ese desarrollo de la inflación lo más cercano al objetivo del 25%, lo cual implicaba estar como por debajo de esta curva, o aproximar esta curva de la manera mejor posible. Entonces, bueno, eso es donde arrancamos. Estas son las expectativas de abril. Ahora en un ratito vamos a ver dónde están las expectativas hoy, pero estas son las de abril, las que hablamos en ese momento. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasó en estos meses. Bueno, esto es lo que pasó. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Estoy mostrando acá algo que es comparable con esta curva, ¿no? Que es un índice de inflación a nivel nacional. Ese índice a nivel de inflación nacional básicamente se conjuga combinando la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, la inflación en San Luis, que se acuerdan que hablamos la última vez, que era uno de los índices validados del interior, y a los cuales se suma en esta ocasión el índice de la provincia de Córdoba, que también ha sido validado por el INDEC. Recientemente tenemos el índice de la provincia de Mendoza. El problema es que Mendoza no nos da una serie hacia atrás, como sí proveyó la provincia de Córdoba. Así que esta es una indicación o una estimación de la inflación a nivel nacional, combinando los datos de esas tres provincias y cómo ha evolucionado en estos meses desde que nos juntamos, como decía, en abril, y cómo ha estado en relación a las expectativas de inflación del mes de abril. Como ven, en el mes de abril la inflación fue un tanto menor, fue bastante mayor en el mes de mayo, y tiene un descenso muy abrupto en el mes de junio, ubicándose en 2,6, repito, esa inflación nacional. Obviamente nosotros, esta es la inflación nacional. Los objetivos los vamos a estar planteando en términos de la inflación del INDEC ANBA. Hemos dicho explícitamente que nuestro objetivo es estar por debajo de 1,5 por mes en el último trimestre del año, ahora que lo tenemos, de la inflación de ANBA, pero para entender dónde estamos relativo a lo que habíamos presentado en abril, tengo que mostrarles esta inflación nacional. Obviamente se va y persiste a esta altura una dicotomía muy importante entre la inflación en el área metropolitana, que ha sido una de las áreas donde, como dijimos en su momento, estaba más afectada por el cambio tarifario, y el interior, donde ese cambio tarifario ha sido relativamente menor, y me parece que también es importante en esta transición
a medida que converjamos a niveles de inflación más bajos, tener presente esa diferencia, ¿no? Porque obviamente en las últimas semanas se ha hecho mucho énfasis en el número de inflación de Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, quizás se ha hecho menos hincapié en los números que tuvimos de inflación en el interior. 2,6 en Córdoba, 3,1 en el área metropolitana, tanto Cava como INDEC, 2% de inflación en Mendoza. Esto incluye una estimación también de la provincia de San Luis, pero eso es donde estamos. Mayo, ¿qué es lo que pasó en mayo? En mayo pasó una serie de elementos que de alguna manera explican gran parte de la diferencia entre el 2,7 que había estimado originalmente y el 4,7, 0,60 de incidencia de cigarrillos, 0,26 de nafta y 0,91 de aguas, casi un punto porcentual de aguas, que muchos consultores o en las expectativas estaban muy concentrados en abril, pero que una parte importante de esos incrementos se vieron reflejados en mayo. Lo importante para nosotros es en junio ya se produce una caída muy fuerte de la inflación. Quizás estamos un mes demorados respecto a la trayectoria que se había planteado en ese momento, pero para nosotros lo más importante es destacar como primer punto es que ese objetivo de una inflación nacional en descenso en gran medida se ha dado en lo que hemos visto en estos 3 datos desde que, como digo, nos juntamos la última vez. Bueno, así que ese es el primer punto. Quizás una pequeña variación que uno podría hacer es decir, bueno, en vez de usar Ciudad de Buenos Aires, uso el AMBA, es decir, una medida más amplia, entonces combino Ciudad de Buenos Aires mientras los tengo, pero INDEC cuando lo tengo del AMBA, que es más comprensivo, con Córdoba y San Luis, da este gráfico que es básicamente virtualmente lo mismo, ¿no? Así que ahí tenemos la misma película. Bueno, lo que agregamos acá es dónde están las expectativas de inflación hoy. Es decir, tenemos las expectativas de inflación de abril, la evolución de la inflación desde ese momento, que básicamente ha acompañado esa expectativa de desaceleración que teníamos, y las expectativas de inflación a hoy. Estos son los consensus del mes de junio. Como se ve que hay un pequeño movimiento hacia arriba, pero que virtualmente quedan ancladas, a nuestro entender. El mercado sigue viendo una inflación en el orden del 1,5, 1,6% para fines de año. Y lo que agregamos ya para tener una tercera medida de expectativas, Laura, una más. Esto es el REM. Ustedes saben que hace unas semanas empezamos a publicar el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado. El REM tiene la característica que lo hacemos unos días antes que termine el mes, con lo cual tenemos un dato bastante limpio de la expectativa para el mes subsiguiente. Y nuevamente también tenemos un pequeño aumento, pero con las expectativas muy ancladas sobre fin de año. Fíjense que cuando uno mira inflación en noviembre o diciembre seguimos estando en ese orden del 1,6%, que es muy cercano al objetivo que nos hemos planteado. Es decir, tenemos, repito, expectativas en abril, una inflación que viene acompañando esa desaceleración y expectativas que están muy ancladas con los objetivos que sigue teniendo la autoridad monetaria. Bueno, por supuesto que nosotros, este ha sido el objetivo nuestro está planteado en términos de nivel general de inflación, la inflación que la gente tiene. De cualquier manera, para nuestra propia gestión, hemos dicho y lo sabíamos que el nivel general va a tener una volatilidad importante por el tema de las tarifas. Veremos también hacia futuro qué volatilidad tenemos, porque hay provincias que probablemente a partir de los fallos judiciales tengan que reajustar el índice de precios o de tarifas que habían aumentado y que de repente vuelven a su nivel inicial por algún tiempo, con lo cual vamos a seguir teniendo bastante ruido en el nivel general de nivel de precios en lo que resta del año, obviamente con esa tendencia decreciente que ya viene demostrado. Entonces, por eso nosotros nos focalizamos en lo que llamamos la inflación núcleo, o la inflación core, o la inflación subyacente, o la inflación resto, tiene distintos nombres, que trata de eliminar del componente los componentes con alta carga impositiva, los
componentes de precios regulados y los componentes de precios estacionales, para generar una medida más estable de inflación, que es la que uno más o menos va mirando. Bueno, esa es la evolución, es la línea celeste clarita, que nuevamente tiene una caída en el mes de junio. Repito, todos sabemos que en el área metropolitana la subyacente subió, ahora hablamos de eso un minuto, en el mes de junio, pero fíjense que a nivel nacional la inflación subyacente cae en el mes de junio y ustedes ven que esa inflación está mucho más estable, más allá, por supuesto, de la caída respecto a los primeros meses del año, ¿no? En particular de diciembre y sobre todo enero de este año. Así que es una inflación subyacente que está moviéndose ahí entre 2 y 3%. Claro, lo que sí es cierto es que cuando uno mira la inflación subyacente de mayo y junio, uno ve un crecimiento que a nuestro entender es de alguna manera lo que a veces llamamos ese efecto de segunda vuelta de parte de los incrementos de las tarifas, ¿no? Y fíjense que por eso es muy interesante darse cuenta que ese crecimiento en la subyacente se dio en el área metropolitana, que es justamente donde subieron las tarifas. En las regiones donde el impacto de las tarifas ha sido mucho menor, como el área del interior, en el mes de junio ya se ve una muy pronunciada desaceleración de la inflación subyacente, que es lo que marca la caída o también arrastra la caída del indicador de inflación subyacente ahí en junio, ¿no? Así que nosotros pensamos que este aumento en la inflación subyacente que vemos en mayo y junio, repito, es un arrastre del aumento de tarifas de abril y junio, y que por eso nosotros estamos viendo una inflación claramente a la baja aún en su componente subyacente, también ahora en el área metropolitana, en adición al que ya vimos en el interior, ¿no? Entonces por eso es tan importante en esta etapa tener y hacer esta diferencia entre interior y área metropolitana, porque justamente el tema de las tarifas no solo afectó el nivel general de una manera directa, sino que también afecta la evolución de la subyacente en estos meses. Así que este es el cuadro general que tenemos. Nosotros, la verdad que la última vez que nos juntamos estábamos con una inflación arriba del 5%, hoy tenemos una inflación del 2,6%, con una tendencia claramente descendiente, así que la verdad que estamos muy satisfechos con la evolución en este sentido, ¿no? Por supuesto que uno siempre quiere que la inflación sea más baja y que hubiera sido más rápido la baja, definitivamente, pero claramente estamos en ese sendero. Vamos a ver cómo estamos en términos de números anuales. Ustedes se acuerdan, este es el primer gráfico que yo mostré la vez pasada, 33,4 era la inflación anual que esas expectativas generaban, y había una expectativa de una inflación anual para el año 2017 del 19,9. Vamos a ver dónde estamos hoy, después de 3 meses. Entonces vemos, Laura. Entonces, claro, como la inflación ha sido algo mayor en mayo y junio, la inflación esperada anual para este año sube algo. Les recuerdo, este es el número del año en su conjunto. Pero fíjense que cuando uno mira el 2017 prácticamente no hemos tenido cambios en las expectativas, y de hecho si uno toma el REM, que es la expectativa más cercana que tenemos, de hecho estamos con un número que está por debajo del 19,9, es decir, que hemos acercado. Nosotros decíamos el objetivo es el 33,4, llevarlo lo más cercano al 25%, que era el objetivo que se había fijado para este año, que había fijado el Ejecutivo. Nuestro objetivo era traer la inflación lo más cercano a ese punto, y ya el 12-17, que sí, ya era una meta más concreta, para nosotros el objetivo era terminar el año con las expectativas de inflación para el año que viene dentro de esa banda. Podemos decir que en estos 3 meses nos hemos acercado a ese objetivo, moviéndolo de 19,9 a 18,5 si es que uno toma el REM. Así que también, en caso que alguno estuviera pensando en preguntarme qué íbamos a hacer con las metas del año que viene, bueno, creo que acá ya está la respuesta, que no solo las mantenemos, sino que sentimos que estamos más cerca de ellas. Les quiero ahora pasar a comentar sobre un poco cómo trabajamos nosotros en el día a día para la fijación de tasas. Parece que eso es interesante. Nosotros miramos, como básicamente lo decimos en nuestros comunicados,
de los martes un conjunto de indicadores. Algunos son de alta frecuencia, son números de inflación que tienen una frecuencia diaria o semanal, tenemos de distintas regiones, de distintas metodologías. Acá simplemente les voy a mostrar uno puntualmente que es Price Stats, que es un índice de precio que se computa a partir de cientos de miles de datos de precios de la economía que se toman diariamente a partir de los comercios. Es la línea azul con los puntos azules y está básicamente graficada conjuntamente con la inflación resto de la ciudad de Buenos Aires y la inflación resto del conjunto nacional. ¿Cuál es el objetivo? Este es un gráfico, fíjense, viene del año 2013, es decir, que tiene quizás, digamos, el impacto de la devaluación del gobierno anterior, la unificación cambiaria de este gobierno, simplemente para que vean que es un índice de precios que sigue bastante cercanamente lo que va ocurriendo con el nivel de precios. Cuando sube, baja, más o menos se acomoda. Es decir, que cuando uno después lo mira en retrospectiva, tiene un poder predictivo realmente muy, muy grande. Les quiero mostrar ahora en alta frecuencia lo que veníamos viendo en los últimos meses. Pasamos a esto es ahora, me salgo de esos datos que son mensuales y les dibujo acá los datos diarios que estamos viendo del gráfico o de los datos de Price Stat en los últimos meses. Este es un gráfico prácticamente desde el arranque del momento en que definimos la tasa de interés como instrumento de política. Fíjense que allá arriba está todo el periodo en el cual la tasa de interés estuvo en un nominal anual del 38%. Bueno, a veces tenemos mucha discusión si tenemos que hablar del 38% o tenemos que hablar del dato mensual, ¿no? La tasa de interés en el mes. Y fíjense que después de ese aumento, ¿podés volver un minuto a la placa anterior? Fíjense que ahí tenemos el aumento en el Price Stat en el momento de la unificación cambiaria. Ven que después cae el número. Lo que vamos a estar viendo ahora con datos diarios son los últimos 3 puntos del azul. Volvemos, Laura. Fíjense que nosotros teníamos una lectura que nos iba dando el día a día, donde los precios de alguna manera no estaban mostrando una caída muy fuerte, en esta medida que se mueve muy cerca con el núcleo, tanto nacional como Ciudad de Buenos Aires. Y fue todo el periodo en el cual nosotros mantuvimos la tasa de interés en el 38%. En un momento ese número se estabilizó, y en un momento que fue por allá por mediados de mayo empieza a caer, y ese es el proceso que hemos estado observando desde ese momento. Hoy, por ejemplo, si ustedes toman, no recuerdo exactamente cuál es el último dato que está puesto ahí de hace unos días, los datos de precios tomados de cientos de miles de productos en comercio se está dando una variación mensual del 0,77. Está bien, es una medida de las muchas que mostramos. Acá simplemente les estoy mostrando uno de los elementos que nosotros todas las semanas usamos para tener una configuración. Claro, si simplemente nos rigiéramos por este número puntualmente, tendríamos que haber bajado la tasa mucho más rápidamente, pero bueno, uno procede con cautela y entonces ustedes ven cómo a medida que la tasa de inflación que íbamos viendo en los datos de alta frecuencia iban reduciéndose, nosotros íbamos de una manera como muy prudente bajando la tasa, ¿no? La tasa uno la fija en función del nivel general de inflación, un nivel general de inflación que venía bajando, entonces la tasa obviamente tiene que bajar, esto lo discutimos muy extensamente en abril. En junio tenemos una core que siguió bajando, con lo cual también eso implicaba el acompañamiento de la tasa. Obviamente la tasa uno la fija mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. En un primer momento sí nos pusimos, vamos a esperar a que la tasa de inflación baje porque queríamos dar una señal muy fuerte cuando sabíamos que venían reajustes de precios relativos muy importantes, pero rápidamente pasamos a una política monetaria que mira hacia adelante y donde sobre todo está tomando en consideración la tasa de inflación esperada para los próximos meses para fijar el valor de la tasa. Por supuesto que estos son procesos estocásticos, no son perfectos, no son una línea, a veces esto puede subir un poquito, puede bajar un poquito, nunca es perfecto, pero claramente vemos un proceso de nivel general de inflación decreciente y en los datos de alta frecuencia también vemos un proceso de desinflación realmente con mucha reducción en el último, yo diría, en los últimos 2 meses de hoy.
Pasamos a la próxima, un poco a entender qué es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Se acuerdan? La idea de dónde se pone la tasa es poner la tasa en un nivel que genera una tasa de interés real, positiva, en tanto en cuanto la inflación esté arriba del objetivo. Y como el objetivo nuestro es 5% anual, se imaginan que por bastante tiempo vamos a tener que tener la tasa de interés real positiva, por bastante tiempo. Fíjense, por ejemplo, estos son licitaciones de Levax en 3 fechas de las últimas semanas, 16 de abril, 31 de mayo y 18 de junio. Ustedes saben, las tasas se fueron reduciéndose. Cuando uno toma, estas son tasas a distintos plazos, y toma la inflación esperada, en este caso tomada de consensus a distintos plazos, uno puede computar lo que vendría a ser la tasa de interés real que la gente espera a partir de la política monetaria durante ese lapso. Y fíjense, eso es lo que está abajo, fíjense que es bastante constante. Es decir, hemos tenido un proceso en el cual la tasa de interés se ha ido reduciendo a la par que se venía reduciendo la tasa de inflación esperada, de manera tal de que la tasa de interés real esperada era bastante constante y constante a distintos plazos. Esto, miren, lo refuerzo con otro dato, con la próxima placa, que es estrictamente expectativas de mercado. Les cuento qué es esto. Esto es, la línea superior son las expectativas de tasa de interés del REM. Nosotros en el relevamiento de expectativas de mercado preguntamos expectativas de inflación, preguntamos expectativas de tasas, la tasa de política, que es la tasa de las Levax a 35 días en los distintos meses, como les decía, expectativas de inflación. Entonces usamos la tasa de interés a 35 días esperada en cada uno de los meses, con la tasa de inflación esperada en cada uno de esos meses, y eso nos permite computar una tasa de interés real en cada uno de los meses subsiguientes, que el mercado está pensando. Esto es todo dato del mercado. Esto es lo que el mercado espera. Y lo que es muy interesante es ver que la tasa de interés real que está anticipada por el mercado es una tasa de interés real positiva que prácticamente no se mueve. Y fíjense que en estos últimos meses también esta tasa de interés real relativo, repito, tasa de interés relativo a las expectativas que había en ese momento, también es una tasa de interés real bastante estable y positiva. Entonces ese es el objetivo. El objetivo es, lo habíamos dicho, en un esquema de política monetaria donde se fija la tasa de interés, si la inflación está por encima del objetivo, la tasa de interés real tiene que ser positiva. Si ese objetivo se deteriora, la tasa sube. Si vamos acercándonos al objetivo, la tasa de interés baja, con el objetivo de mantener una tasa de interés real positiva en tanto en cuanto estemos por encima de aquel objetivo final de inflación anual del 5% para dentro de unos años. Y lo que acá queremos decir es que el mercado, de alguna manera, está anticipando que esa es la política y es la política que espera que conduzcamos, ¿no? Y me parece que eso es también positivo en términos de cómo se está conduciendo la política y la credibilidad y el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, paso a un par de temas operativos que me parece que es importante explicar, porque los he leído a ustedes escribiendo un tema que voy a explicar ahora, y que me parece que está perfecto lo que escribieron, porque nunca explicamos bien lo que estábamos haciendo, así que llegó el momento de explicar lo que estamos haciendo. Este gráfico lo que muestra es lo siguiente. Esta es la tasa. Ustedes ven, el azul es la tasa de corte de las Levax. Entonces tiene el periodo del 38 y después la baja gradual hasta el 30-25. Y los puntos rojos son la tasa de interés implícita en las operaciones del mercado secundario de Levax. Entonces, cuando uno tiene un esquema de fijación de política monetaria con la tasa de interés, uno lo que dice es fija la tasa de interés y después opera en el mercado secundario de Levax para asegurarse que la Levax queda en ese valor. Ese es justamente el objetivo, porque si por algún motivo la tasa de interés cae, entonces uno está ofreciendo a la Levax a una tasa mayor, entonces uno absorbe y entonces mantiene la tasa de interés en ese valor buscado. Fíjense que en los primeros meses, que se acuerdan que teníamos un objetivo de reducción de tasa de los agregados, no hubo intervenciones en el mercado de Levax. Después, una vez que sí fijamos la tasa de interés, lo que está en verde son las intervenciones en el mercado secundario
del EVAX, ¿no? Ven algunos picos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando bajamos 150 puntos básicos, el mercado eso no lo esperaba, quedó mucha gente afuera y después esa gente vuelve, entonces se opera en el mercado secundario. Por eso es importante mirarlo integralmente, lo que pasa en el mercado primario y en el mercado secundario. Pero lo que quería yo de alguna manera explicitar es que cuando fijamos una tasa, por decir una tasa en el 35%, lo que ocurre entonces es que la mesa al día siguiente pone un piso 50 puntos básicos por abajo y otro techo 50 puntos básicos por arriba. Y lo que hace es básicamente no deja que la tasa de interés se mueva de esa banda, que no sé si la ven graficada, ¿no? En torno del azul, opera entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos, opera, digamos, con alguna discrecionalidad durante el día dentro de ese rango, pero no deja que la tasa se desvíe más de 50 puntos de ese objetivo. ¿Por qué comento esto? Porque muchos de ustedes han escrito que como en los días previos a una licitación del EVAX, en el mercado secundario la mesa estaba operando 50 puntos abajo, entonces que era una señal que Central estaba diciendo va a bajar la tasa. Esto se los he visto a ustedes. Y es una deducción que, si no hay una explicación de cómo estamos operando, es plausible que ustedes escriban y deduzcan eso, pero no es así. Eso simplemente es para cómo estamos operando, para no tener, si uno lo hace exacto, sin cero variación, digamos, lo que se le exige a la mesa en términos de intervenciones es demasiado grande, entonces por eso se pone esa pequeña banda de 50 puntos básicos hacia abajo y 50 puntos básicos hacia arriba. Así que eso, queríamos mostrar este gráfico para justamente explicar esto, que cuando ustedes vean que, acá está Agustín Collazo, que maneja la mesa, y un día antes de la licitación el Central está comprando a 50 puntos básicos, no es una indicación nuestra de ningún tipo, es simplemente que esa es la banda en la cual nosotros estamos dejando flotar la tasa en torno de ese objetivo, pero es simplemente por un tema operacional que lo hacemos de esa manera. La segunda placa me parece que es interesante. El otro elemento de la política monetaria es lo que llamamos el corredor de tasas de pases de activas y pasivas. Ustedes vieron que cuando nosotros dejamos la tasa en 38, habíamos dejado la tasa muy cerca de la banda superior del corredor, por eso tuvimos varias reducciones sin modificar el corredor y eventualmente después, a medida que la economía iba bajando sus niveles de inflación, fuimos bajando el corredor en conjunto y eso es un proceso que pensamos que va a seguir, ¿no? O sea, este es básicamente el camino hacia el cual vamos. Fíjense que esto lo que ha logrado es darle mucho más estabilidad. La línea roja es el call a un día. Fíjense la volatilidad que tenía, cómo se movía en el periodo previo. Y fíjense ahora que por supuesto todavía tiene fluctuaciones dentro de esa banda, pero fíjense que ya es una variable muchísimo más estable. Y entonces acá dos cosas que quiero mencionar es la siguiente. Por un lado, que ese corredor, a medida que se incremente el control que tenemos sobre esa variable call, ese corredor va a ir reduciéndose en tamaño. Entonces, en algún momento vamos a ir anunciando, van a ver que vamos a mover la tasa de activas o pasivas de manera diferente a los fines de ir acotando ese corredor y dándole cada vez más estabilidad a esa tasa, ¿no? Cuando uno mira los países que tienen inflation targeting ya muy desarrollado, básicamente ellos no miran la tasa de 35 días, miran esta tasa. Y básicamente esta tasa está fijada básicamente casi con precisión, con muy poca, y eso le da muchísima estabilidad al funcionamiento, porque la tasa de referencia fundamental, que es la de call, que es la interbancaria, y que es de referencia de todo el resto de las tasas, queda muy estabilizada. Entonces, hacia eso vamos. Entonces, yo creo que vamos llegando al momento en el cual vamos a poder ir reduciendo la amplitud de este corredor. Y lo otro, que quizás, pero que también lo vamos a avisar con un par de semanas, pero les quiero avisar que va a llegar, es que vamos a disociar la elección de la tasa de la licitación del EVAX. Porque en realidad una cosa es elegir la tasa y otra cosa es después el manejo de pasivos que tiene que hacer el Banco Central de su stock del EVAX. Entonces, en algún momento, no estamos tratando de debatir cuándo es el momento apropiado para hacerlo, vamos a decir, no, la tasa se va a decidir el lunes, y el lunes no va a haber ninguna licitación. Entonces, vamos a decir, bueno, a partir de mañana se va a buscar una tasa de 35 días de tanto.
Eventualmente el año que viene tampoco va a ser semanal. En los países más con metas de inflación más estabilizadas, estas decisiones se toman o 12 veces al año, 8 veces al año, definitivamente no se toman todas las semanas. Obviamente Argentina necesita un mayor nivel de flexibilidad en esta etapa inicial, pero eventualmente, vamos a decir, va a haber un momento que va a haber una reunión, y esta reunión, que es el Comité de Política Monetaria, va a definir la tasa, y después el martes tendrán la licitación del EVAC, que pasará algo que en realidad es mucho menos relevante, porque lo relevante en términos de dónde está la política monetaria es el nivel de la tasa de interés. Con lo cual les voy avisando, ¿no?, que puede ser que cambie dentro de unas semanas o dentro de unos meses la manera que tenga que analizar el semanal, ¿no? Hoy está muy focalizado en el martes, que es licitación del EVAC. Estas dos decisiones se van. Por eso es que nosotros decidimos hace un par de semanas sacar la información sobre la parte monetaria en la síntesis del comunicado del EVAC. Por supuesto que está, después ustedes la pueden encontrar, pero simplemente porque queremos reforzar la idea de que lo relevante es la tasa de interés y que el dinero realmente es endógeno, ¿no? Entonces, además recuerden, lo que hemos discutido es que la interpretación de lo que pasa en una licitación del EVAC por ahí es un poco contrario a lo que uno pensaba. Cuando una licitación del EVAC es muy expansiva, es decir, que no se renuevan todos los vencimientos, en realidad en un modelo de dinero endógeno eso lo que está señalizando es que la política monetaria era muy dura. Entonces la gente quiere cancelar LEVAX y hacerse de liquidez. En cambio, si una licitación de LEVAX, o sea que una licitación donde no se renuevan es que la política monetaria es muy dura. En cambio, una licitación de LEVAX donde uno absorbe todo, renueva y absorbe más, en realidad lo que te está señalizando es que estaba siendo muy laxo en tu política monetaria, y por eso había mucha liquidez dando vuelta en el sistema que viene a la LEVAC, a esa tasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese cambio de paradigma digamos, ha sido, digamos, un fenómeno que hemos discutido extensamente, pero lo relevante acá es dónde está puesta la tasa de interés. Bueno, lo otro que les quiero mostrar, ustedes se acuerdan, digamos, el compromiso que tiene el Banco Central con el Tesoro de los 160.000 millones. En este momento tenemos hecho una transferencia por aproximadamente la mitad, tal cual estaba programado. Se acuerdan que habíamos dicho que eran aproximadamente 40.000 por trimestre. Y lo que habíamos hecho, no en la última reunión del informe de política monetaria, pero cuando presentamos el programa monetario, hicimos el siguiente ejercicio, que consistía en lo siguiente, en decir: ¿cómo va a evolucionar la demanda de dinero durante el año 2016 para ver si era factible transferirle al gobierno esos 160.000 millones de una manera consistente con los objetivos de inflación que teníamos? Entonces decíamos, bueno, vamos a tener un objetivo de inflación donde la inflación genera esta desaceleración, eso genera un aumento en la demanda de dinero. Nos poníamos muy exigentes con esa demanda de dinero porque estaba hecho con el supuesto de que la inflación convergía a 25% a fin, entonces como que el nivel de precios se movía menos que lo que era la expectativa de mercado, con lo cual el aumento en la demanda de dinero es menor. Bueno, a ver si había margen dentro de ese aumento en la demanda de dinero bajo esos supuestos para la transferencia de los 160.000. Dicho de otra manera, quizás más sencillo, ¿iba a aumentar la demanda de dinero en el 2016 lo suficiente como para poder absorber los 160? Eso es básicamente Entonces, planteamos una trayectoria. Por ejemplo, Laura, si me mostrás la próxima, este es el gráfico que nosotros habíamos mostrado de la base monetaria, cómo tenía que evolucionar o cómo nosotros esperábamos que evolucionara la demanda de base. Ahora vamos a mostrar la DM2 para hacer lugar a los 160.000. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros mostramos, les muestro cómo estamos. Esto es lo que ha ocurrido en estos meses. En la demanda de base, pasemos a M2, que esto es lo que esperábamos para M2. Este era el aumento que tenía que darse en la demanda de M2 para que se pudieran absorber los 160, y aquí estamos en este momento. Así que diría bastante preciso en términos de la evolución respecto a lo que habíamos programado, con lo cual eso también nos da mucha seguridad de que es consistente digamos, el programa fiscal con el monetario. Muestro la que sigue, también me parece muy importante hacer referencia. Lo que tenemos acá son las tasas de variación interanuales de la base del M2 privado y del M3, distintos agregados monetarios.
Entonces ustedes ven, aquí tenemos, esto viene del año 2012, tenemos toda la aceleración sobre el final del gobierno anterior, la muy fuerte desaceleración que hemos tenido, tanto es así que hoy M2 está creciendo al 21%. Estamos entre 19, 18, 20, 21, son números que van cambiando todas las semanas, pero ustedes ven la verde que tiene una caída prácticamente sostenida, lo mismo que el M3 que hoy está creciendo en 23, cuando veníamos, como ustedes ya lo han reportado varias veces, con tasas de crecimiento del 45. Una fuertísima desaceleración del crecimiento en la cantidad de dinero. Ven que se despega muy recientemente la base. Bueno, eso es pura y exclusivamente porque nosotros decidimos una suba en los encajes en junio y julio del 2%. Entonces eso aumenta la demanda por base monetaria, que nosotros en su momento lo dijimos que íbamos a explicar, que lo explicamos y lo justificamos en una manera de compartir el esfuerzo de esterilización con el sector financiero. Entonces eso lo que hace es aumenta la base, pero hace caer lo que técnicamente se conoce como el multiplicador monetario. Entonces el nivel de agregados monetarios no es que pasó a crecer a partir de ese aumento de la base, sino, y por eso lo muestro conjuntamente, M2 y M3 siguieron prácticamente sin modificación su tasa de desaceleración. Esto me parece importante porque a veces también uno lee comentarios sobre justamente, la base se aceleró en su tasa de crecimiento, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando absolutamente nada. Lo único que está pasando es que simplemente que hubo el aumento de los encajes, entonces aumentó la demanda por base y cayó el multiplicador monetario. En términos de la dinámica de los agregados monetarios no ha habido ningún cambio, pero esto también me parece importante remarcarlo, para que no haya confusión al respecto. Bueno, el último gráfico que habíamos mostrado en ese momento era la evolución del stock de Levax. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vinimos en abril había toda una discusión sobre las Levax, que el stock había crecido fuertemente porque habíamos tenido que esterilizar los excesos monetarios de fines de la gestión anterior, más obviamente lo que había ocurrido a partir del tema de los futuros. Había crecido fuertemente el stock de Levax, la tasa de interés la teníamos en 38%, era un tema que se discutía. Entonces dijimos, la verdad que no estamos preocupados para nada por eso, porque la sustentabilidad del stock de Levax uno la tiene que medir en términos de un stock nominal alternativa, como podría ser el stock de depósitos bancarios, el stock de base monetaria, y entonces habíamos hecho una estimación hacia fin de año de cómo iría evolucionando el stock de los Levax a futuro. Y habíamos tenido dos escenarios, seguramente no se acuerdan, pero yo se los recuerdo, que era que el exceso que teníamos de la demanda de dinero respecto a los 160.000 se podían aplicar o a bajar el stock de Levax o a comprar reservas. Entonces lo que estoy mostrándoles acá es la evolución del stock de Levax relativo a la base en el escenario que habíamos pautado, donde todo ese exceso se usaba para comprar reservas. Pero ustedes ven que acá hay una divergencia importante. Entonces la divergencia es que en esa proyección nosotros habíamos estimado una compra de reservas en el segundo trimestre, en ese escenario, donde eso se dedicaba a la compra de reservas, de 1.200 millones de dólares. Y la compra de reservas a esta altura es de 8.023 millones. ¿Quién hubiera dicho, no? En su momento, casi en ese momento estábamos saliendo del default, a unos días de salir del default. Estrictamente en el segundo trimestre son 7.400, el resto es anterior, pero entonces esta es la compra. Claro, pero recuerden, dinero endógeno. Si uno compra reservas, por cada dólar que compra se emite, y eso obviamente en el contexto de dinero endógeno se esteriliza, y entonces eso explica casi al detalle la divergencia en el stock de Levax, o sea, la divergencia en la compra de divisas explica prácticamente al centavo la divergencia en la evolución del stock de Levax. Es decir, que este es un aumento, una desviación que hemos tenido en el programa de stock de Levax, que en realidad su justificación es en un 100% la adquisición de divisas por encima de lo que habíamos pensado hacer inicialmente. ¿Qué es lo que ocurrió acá? En realidad desde el 17 de diciembre se han comprado, el Banco Central ha comprado 12.000 millones
de dólares, precio promedio de 14.13, ha vendido, porque en ocasiones, esto también lo hemos seguido con ustedes muchas veces, los días que vencían los futuros, por ejemplo, eran días que vendíamos muy fuertemente, hemos vendido en promedio a 14.78, es como haber comprado 8.000 millones de dólares a un precio promedio de 13.79, sería el equivalente de lo que surgiría de esas dos operaciones, y la verdad que de dónde venía el Banco Central nos pareció que era un precio apropiado para aprovechar y recomponer la situación patrimonial del Banco Central y bueno, lo hemos hecho en este trimestre. De una manera quizás más de la que hubiéramos pensado, que hubiera sido incluso posible, pero bueno, el desarrollo fue mucho más favorable en términos de movimientos de divisas que el que uno hubiera imaginado. Pasamos. Bueno, esto entonces, aquí tenemos el stock de Levax. Es decir, ese aumento que tenemos desde yo les diría desde mediados de abril a principios de junio, es este aumento producido por la estabilización de la compra de reservas. Fíjense que después ya en los últimos 2 meses el stock de Levax se mantiene virtualmente constante, es decir, que eso ha menguado en su dinámica. Y a su vez, bueno, lo que tenemos en azul es la tasa de interés, ¿no? Que se acuerdan que también fue un tema de mucha discusión en ese momento y que nosotros dijimos, queremos que las Levax estén a corto plazo, porque como vemos que la inflación va a descender rápidamente, queremos poder descender rápidamente la tasa de interés y con eso el costo de las Levax. Y fíjense, o sea, si nosotros en ese momento nos hubiéramos obsesionado para colocar a largo plazo y hubiéramos pagado unas primas más altas para pagar a largo plazo, entonces hoy nos estaría costando muchísimo más bajar este costo promedio del stock de Levax que realmente básicamente cae conjuntamente con la baja de la tasa de interés de 35 días. Así que esto también nos parece que estamos satisfechos con eso realmente. Un dato también de lo cual ustedes también se han ocupado mucho, pero que es interesante, fíjense, las líneas horizontales son la tasa de interés, ahí está el periodo largo de 38 y después la baja, y el gris de abajo es la Levax a 35 días. Fíjense, cuando la tasa subió mucho, hubo mucho a 35 días. Cuando la tasa baja, y la gente está pensando que la tasa puede seguir bajando, fíjense cómo se extienden los plazos. El celestito básicamente incluye las Levax que van de 147 a... No, perdón, de 147 a 252. Fíjense cómo se hace más largo la demanda de Levax a más plazo, ¿no? O sea, que tiene una relación como que es muy directa con la tasa de interés. Muy bien. Bueno, todos estos desarrollos han permitido mejorar la hoja de balance del banco. Fíjense, acá nosotros tenemos lo que son reservas internacionales, el resto del activo, que es el gris, perfecto, el celeste son letras intransferibles, adelantos transitorios. Fíjense que nosotros tenemos el aumento del rojo, que es el de las reservas, y el gris, que es el canje de letras intransferibles por bonos del Tesoro que se hizo en diciembre, que también han mejorado. De nuestros activos aumentaron las reservas un 4%, este componente resto, que son activos de mercado líquidos, un 11%, han caído 10% las letras intransferibles y un 6% los adelantos transitorios. Así que tenemos una mejora significativa en la calidad de la hoja del balance. Bueno, cuando uno mira, bueno, cuál es la relación de la política monetaria, ahí terminamos lo que es política monetaria en sí, precios, tasas, ejecución de la política monetaria y hoja de balance del Banco Central. La relación de la política monetaria con el crecimiento económico tiene 2 vertientes, me parece interesantes, que quiero comentar. El primero es qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio real en este periodo. Obviamente ha tenido mucha volatilidad, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, respecto a lo que los argentinos están acostumbrados. Digo respecto a lo que los argentinos están acostumbrados, porque si uno, por ejemplo, fuera a Chile, en Chile el peso chileno puede pasar de 400 a 700 y después vuelve a bajar a 500, es decir, que son movimientos muchísimo más significativos que uno puede tener en tipo de cambio flotante, pero
con lo cual estamos con una transición donde hay más volatilidad respecto a la histórica nuestra, menos volatilidad que la que probablemente deba tener un sistema de régimen de tipo de cambio flotante en el futuro. Nosotros tuvimos un episodio en este trimestre que nos pareció muy ilustrativo de por qué nosotros insistimos con el tipo de cambio flotante, que fue el Brexit. Ustedes se acuerdan que los días del Brexit se produjo una significativa depreciación del peso argentino, claro, y que se produjo en un momento donde se depreció el real, se depreció el peso mexicano, se depreció el euro. Claro, entonces se tiene que depreciar el peso argentino para insular y proteger a la actividad productiva argentina. Si uno en ese contexto hubiera tenido el esquema, y esto está discutido en el IPOM, donde hay las otras experiencias de crisis internacionales, en una economía argentina que tenía su paridad cambiaria mucho más atada al dólar, ¿qué ocurría? Que cuando producía un escenario de, digamos, de disrupción global, ustedes saben, el dólar es la moneda que siempre se aprecia en ese momento. Entonces el peso argentino, justo cuando tenía que depreciarse, se apreciaba en lo histórico. Entonces nos pareció que este era un ejemplo muy interesante para mostrar justamente los beneficios de cómo, cuando se produce una disrupción externa que exige para la protección de la economía real un acomodamiento de la paridad cambiaria, se hizo en Argentina sin absolutamente ningún sobresalto, naturalmente, rápidamente, casi instantáneamente. Después, por supuesto, que la inestabilidad cayó, el tipo de cambio volvió a apreciarse y es parte de esa capacidad de generar un elemento que nos permite absorber esos shocks, repito, protegiendo la actividad real de la economía, como tienen todos los otros países que tienen metas de inflación y tipo de cambio flotante. Así que nos pareció que este fue un ejemplo muy interesante durante este trimestre, donde se empiezan a visualizar, quizás es un evento que es muy incierto todavía en términos de sus implicancias, pero que nos permite visualizar. Otro dato que también es interesante, también ustedes han escrito sobre este tema, es en puntual la relación de tipo de cambio real con Brasil, que es muy notable porque desde el 17 de diciembre el tipo de cambio real con Brasil se ha seguido depreciando y está más depreciado que el 17 de diciembre, es decir, que no ha habido ninguna pérdida de competitividad en estos periodos respecto a Brasil, sino todo lo contrario. Así que, por supuesto, que eso también tiene que ver con la propia volatilidad de la moneda brasileña, que tuvo un proceso de apreciación importante. Así que acá tenemos una contribución para nosotros central, más allá de la baja de la inflación, el tipo de cambio flotante, a la construcción de una macro diferente para Argentina. Y el otro punto, que me parece también interesante que queríamos destacar, también es un momento donde la unificación cambiaria, la integración de Argentina al mercado de capitales, por supuesto la resolución del problema de los holdouts, ha generado que las tasas de interés de financiamiento para Argentina realmente están llegando a niveles que son los más bajos, ¿no? Históricos. Fíjense, porque se da una combinación de tres cosas. Primero, que las tasas internacionales están en un punto. Este es un gráfico que va del año 91. Miren, desde el año 91 nunca hemos tenido tasas internacionales tan bajas. Punto número uno. Punto número dos, Laura, la próxima. Estos son los spreads de los emergentes, también están en un punto relativamente bajo, es decir, la tasa de base está baja, el spread de los emergentes está bajo también, y la última es el spread de Argentina respecto a los emergentes, que es la próxima placa, que también la habíamos visto la última vez, que también está en valores que están históricamente bajos. Así que tasa de interés internacional baja, spread de emergentes bajo y spread de Argentina bajo, te da una combinación donde hay un acceso al capital que Argentina hace tiempo que no tenía. Entonces les quiero mostrar una placa que me parece como que ilustra un poco esto, que esto es información nuestra propia del central a partir del mercado cambiario, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la inversión extranjera directa y los flujos de capitales. Y entonces esto está desde junio del 2015 hasta junio del 2016 y se ve un crecimiento sostenido en los flujos de inversión extranjera directa, que realmente, bueno, eso viene creciendo muy sostenidamente. La línea clarita es la colocación que han hecho algunas empresas locales de acciones en el exterior, que lo he puesto separado de inversión de portafolio porque es una inversión bien de largo plazo, ¿no? Cuando uno decide, bueno, hay una colocación de acciones y entro en esa acción de una empresa argentina, y el que queda el celestito más oscuro es lo que vendría a ser el capital
de alta frecuencia, ¿no? Eso que a veces llamamos el capital golondrina, que como ven tuvo su auge en abril de este año. Nosotros en ese momento lo que hicimos es tomamos medidas para hacerles más difícil la inversión puntualmente en las LEVACs. Fue una decisión que tomamos en el directorio, y fíjense que a partir de ese momento se ha reducido bastante significativamente la entrada de ese tipo de capital. Obviamente uno quiere el azul oscuro, no quiere el celestito más oscuro. Bueno, un par de reflexiones y ya termino y tomamos todas las preguntas que tengan. Ustedes saben, el INDEC acaba de publicar los datos revisados de cuentas nacionales desde el año 2004. Esto es lo que muestran estos números de cuentas nacionales. Fíjense que hemos tenido desde el año 2004 4 recesiones, ¿no? La primera asociada a la crisis de Lehman, que por supuesto fue la más profunda. La segunda asociada a la instalación del cepo, que es la de 2011, y la tercera asociada al default de la deuda, y una cuarta recesión que el INDEC indica que empezó en el tercer trimestre del año pasado. Entonces, de este gráfico simplemente quiero hacer 2 comentarios. El primero es que de esas 4 recesiones, esta es la que tiene menor amplitud. No sé si lo ven, en el gráfico es como la que tiene en realidad los números más pequeños de variación, pero que se dan en un trasfondo de una economía argentina que entra en un proceso de estancamiento, ¿no? Entonces que obviamente el foco tiene que estar puesto en que esa línea de tendencia que está estimada ahí estadísticamente pueda empezar a tener otra pendiente y otra trayectoria, me parece más importante. La vez pasada, ustedes se acuerdan, me acompaña acá la doctora D'Amato, que es la responsable de hacer nuestras proyecciones del PBI. Ella en ese momento, no sé si se acuerdan, habíamos dicho o habíamos anticipado un 0, todos lo pusieron de titular en los diarios, todo, el 0,8 interanual de crecimiento habíamos identificado para el primer trimestre. Creo, Laura, corregime, que también tenías 0,5 de crecimiento del trimestre. Fueron números que generaron bastante sorpresa, o digamos, en ese momento. Fíjense que el número del PBI finalmente fue 0,5, el interanual. Con lo cual el número, al menos comparado con otras estimaciones que se barajaban en ese momento, resultó, de los que hemos encontrado, ¿no, Laura?, de los más certeros. También es cierto que en el INDEC no dio crecimiento trimestre contra trimestre desestacionalizado. O sea, ahí medio que no nos fue tan bien. No sé si querés explicar 2 minutos el micrófono. Bien, digamos, ahí también de nuevo intervienen varias cosas, porque está también la cuestión de desestacionalizar las sedes. Acá nosotros tenemos que recordar que nosotros estábamos haciendo un NAUCA sobre otro indicador que era el ETAE, ¿sí? Entonces, bueno, no es exactamente lo mismo, y además las series, bueno, se desestacionalizan, y entonces tampoco las metodologías pueden diferir la nuestra respecto de lo que hace INDEC, que por supuesto es mucho mejor que lo que hacemos nosotros, porque desestacionaliza, digamos, los componentes del PIB en forma desagregada, digamos. Así que, bueno, sí, ahí no nos fue tan bien. De cualquier manera, si pensamos en la cuestión de que en general nosotros sabemos que tenemos incertidumbre sobre nuestro modelo, digamos, sobre cuánto estamos aproximando bien los fenómenos, si nosotros consideramos una banda de confianza de 1 más o menos desvíos estándar, digamos, de nuestra estimación, de cualquier manera nuestras estimaciones trimestrales entran dentro de esa banda. Y la otra la otra cosa que quería decir es que, bueno, ahora las comparaciones van a ser más fáciles, porque todos nosotros y todos digamos, quienes están pronosticando en el mercado, vamos a estar mirando la misma variable, por suerte, que va a ser el PIB. Y entonces, además, nosotros vamos a tener como un patrón de comparación que va a ser el REM. Entonces, creo que, digamos, dar cuenta de cómo nos va a ser más claro y más transparente, más sencillo, digamos. Perfecto. Entonces, en función de esa clarificación, bien en el interanual, más difícil en el trimestral, le vamos a mostrar el interanual y el trimestral del segundo trimestre, ¿no? Que es, como dijo Laura, ahora nosotros hemos recalibrado todo esto para hacerlo con el PBI. O sea, ya no es que estamos analizando
un estimador que trataba de estimarle al PBI, sino directamente al PBI, y acá tenemos menos 0,9, eso entiendo yo, Laura, que es el interanual, con un 0,3 trimestre contra trimestre. Esa sería como la estimación que nos está dando para el segundo trimestre, que ya pasó, ¿no? Así que nuevamente me parece que un poco en línea con lo anterior es, bueno, que el proceso que empezó en septiembre del año pasado habría continuado en el segundo trimestre, siempre, digamos, con modificaciones relativamente acotadas. Última, ya con esto, que acá acabo de mirar mi reloj y ya llevo casi una hora hablando, así que deben estar muy cansados. Este es nuestro cronograma. Hoy estamos acá el 18 de julio, la próxima vez que nos vamos a encontrar va a ser el 18 de octubre para la presentación del informe de política monetaria de primavera. Bueno, con eso termino y por supuesto a disposición para todas las preguntas. Hola, buenas tardes. Javier Blanco, del diario La Nación. La sensación que está instalada no solo, creo, ya entre los analistas, sino entre los ciudadanos, es que el Banco Central ha sido más exitoso en anclar las expectativas de inflación que en bajar la inflación, hasta aquí. Hay se nota en la calle cierta fatiga y yo quería saber qué reflexión le generaba esto o qué compromiso le genera de cara al futuro. Bueno, compromiso siempre mayor, ¿no? Pero a mí me pareció, Javier, que por eso era muy importante en esta presentación que pudiéramos presentarte los números tanto de Capital y Gran Buenos Aires como del interior, porque realmente los números son significativamente diferentes en el mes de junio. Uno está hablando de una inflación del 2% en Mendoza, del 2,6% en Córdoba. Digo que son números todavía altísimos para los objetivos nuestros, pero que realmente marcan una desaceleración muy importante. Yo creo que lo que sorprendió fue en el área metropolitana un número que no se ubicó en este mes por debajo del 3%. Pero repito, cuando uno mira o desagrega los efectos de segunda vuelta de aquellos cambios tarifarios que estaban concentrados en este área, me parece que se entiende, digamos, por qué se produjo y nos hacen ser muy optimistas respecto de que esa inflación sigue estando descendiendo fuertemente. Ustedes vieron los datos que les di de alta frecuencia también, los números que están indicando. Recuerden que cuando uno mira un número de junio, Javier, es promedio de junio contra promedio de mayo, con lo cual ese número en realidad tiene hasta información de movimientos del mes de mayo. Y me parece que lo que estamos viendo nosotros en los indicadores de alta frecuencia muestra una inflación que va en baja respecto de esos valores. Pero bueno, nuestro compromiso es, la realidad es la realidad y nuestro compromiso es llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Liliana Franco, de Ámbito. Una de las cosas que mencionaste es el tema de las tarifas, cómo habían impactado, pero que ahora con los fallos judiciales y con el nuevo planteo del gobierno de fijar, por lo menos en el caso de gas, en 400, esto va a traer sin duda alguna distorsión en el índice de precios. ¿Cómo, si lo están ponderando, cómo calculan que eso va a impactar? Dado que no sabemos cuál es la resolución de ese tema. Sí, yo creo que lo Gracias. yo creo que lo que apunta es, por eso justamente uno va mirando la subyacente, ¿no? Que está como exento de esas variaciones tan fuertes, que ahora, bueno, quizás nos sorprendan en el sentido inverso. Yo entiendo, corregime Fernanda, por ejemplo, la provincia de Córdoba ya va a ser básicamente va a ser una reestimación en julio a partir de los fallos judiciales. Entendemos que la provincia de San Luis lo hizo en junio, entonces probablemente el INDEC lo tenga que hacer. No hemos charlado con ellos todavía metodológicamente cómo lo van a hacer, por eso yo me decía que iba a haber en el nivel general puede haber bastante volatilidad hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En el caso nuestro, bueno, serán los números que van mostrando el nivel general, pero por eso nosotros tenemos la herramienta de la inflación núcleo subyacente que nos dice, bueno, un 60-70% del índice que no está sujeto a esas variaciones y que nos van marcando la pauta de si estamos teniendo éxito o no en la lucha contra la inflación.
Así que, Liliana, yo creo que vamos a tener movimientos. Si eso se reevaluara, y te imaginarás después, quizás cuando se reinstaure, tendremos como... Pero por eso me parece que el foco acá será en que ese 60% de los bienes siga marcando esa tendencia a la desinflación que estamos viendo, ¿no? Buenas tardes, Marcela Pagano del diario Clarín. En el Palacio de Hacienda se ha dicho en varias oportunidades que se esperaba una profundización de la baja en las tasas. Entonces la pregunta es si es para el segundo semestre, dado que usted mostró estimaciones bajas de inflación para el año próximo, va a haber una rebaja más intensa, mientras se mantenga por fijación del EVAX, que lo que se dio en estos 2 trimestres. Y la segunda pregunta es si no temen que tal vez haya, dado la memoria de los argentinos, cuando haya esta profundización de la rebaja de tasas, una dolarización de carteras, que algunos analistas ya dicen que ha arrancado. A ver, yo mostré los gráficos de las expectativas de mercado, ¿no? Entonces el mercado está esperando una inflación sobre fin de año que esté caminando más o menos al ritmo del 20%. Una tasa de interés real de entre 4 y 5% te define más o menos dónde podría estar la tasa de LEVAX si es que efectivamente se confirma esa expectativa de inflación, que es la que corresponde más o menos al 1,5 mensual. Con lo cual, podés mirar ese número respecto a dónde estamos para darte cuenta si la velocidad va a ser mayor o menor que la que hemos llevado. Yo creo que va a ser más cautelosa, más despacio, porque estamos llegando a números más bajos. Por supuesto que si la inflación cayera más, bueno, seremos los primeros en reducir más la tasa de interés. Pero en función de las expectativas que se pueden esperar para esta segunda mitad del año, en esa aproximación al 1,5 mensual que buscamos, tenemos un margen que es un poquito, no mucho menor, pero algo menor que el recorrido que hemos hecho en estos últimos meses. Sí, acá, Matías Broria, cronista, ¿qué tal? Ah, perdón, sí. Bueno, la verdad que no, porque nosotros gran parte del objetivo que nosotros nos hemos planteado es la volatilidad del tipo de cambio. Entonces nosotros, en ese contexto, y me parece que lo venimos descubriendo, ¿no? Quizás de una manera bastante sorprendente para los argentinos en los últimos 2 meses, que el dólar a veces sube y después cae. Es diferente en una economía que se va estabilizando y con tipo de cambio flotante, el tipo de cambio va para arriba, el tipo de cambio va para abajo, ¿no? En ese contexto, el dólar se transforma en un elemento muy inestable en términos del poder de compra local, donde pasa a ser mucho más estable tener una tasa que está mucho más asociada a la tasa de inflación, o eventualmente, si quisiéramos, por ejemplo, con las UBI, que definitivamente de alguna manera lo congelan en términos de poder adquisitivo. Entonces, yo creo que estamos en un nuevo régimen, en una manera diferente de conceptualizar el rol del dólar como instrumento de ahorro, con instrumentos de ahorro más interesantes en el mercado local, con una inflación más previsible, con una tasa de interés real más previsible en el sector financiero, y me parece que esos van a ser los elementos que, por supuesto, Marcela, va a ser un proceso, ¿no?, que va a llevar su tiempo, pero que va básicamente a hacer lo que nosotros queremos, que la gente deje de ahorrar por fuera del sector financiero y que pase a ahorrar en moneda local en nuestro sistema financiero. Sí. Mi pregunta va alrededor del tema de la letra intertransferible que se colocó, que el Tesoro le colocó al Banco Central en los primeros días de julio. Yo quería, son 2 preguntas en una, si crees. Yo quería saber un poco, algún comentario... No hubo ninguna letra, pero dale, termina la pregunta. ¿Cómo la letra intertransferible que se comunicó por 3.000 millones? ¿No existió? No, pero no pasó nada. O sea, simplemente eso fue un decreto que reglamenta el artículo 35 de la Ley de Presupuesto del año pasado. No hemos recibido ningún pedido. Entendemos que no vamos a recibir ningún pedido durante el año. La verdad que te agradezco la pregunta porque me permite clarificarlo. O sea, no ha habido nada había ocurrido en términos de ese tema. Bueno, pero no sé, termina la pregunta. No, eso es bueno, no, la verdad me sorprende, pero entonces, ¿no se va a colocar ninguna nueva letra del Tesoro al Banco Central como resultado de ese decreto?
Claro, eso para que eso ocurra tiene que haber un pedido formal del Ejecutivo que no ha ocurrido. Abre la posibilidad, pero no se ha concretado. Tenemos entendido que no va a ser utilizado, pero simplemente fue una reglamentación de ese artículo 35, pero te agradezco porque me permitas clarificarlo. Carolina Millán, de Bloomberg. El gobierno ya ha tomado grandes pasos para remover las restricciones cambiarias del país, pero todavía quedan algunas, por ejemplo, los 120 días para flujos externos. ¿Hay alguna intención de cambiar eso en el corto plazo? ¿Y cuáles otras podrían ser las próximas restricciones cambiarias en ser modificadas? Sí, en realidad la restricción cambiaria más relevante que queda, yo diría son de dos tipos. Uno es la restricción para atesoramiento, que está en $5 millones por mes. Esa restricción es a su vez la génesis de un montón de otras restricciones. Porque entonces cuando un importador tiene que importar, tiene que verificar que es una importación y no que es una acumulación de activos que de alguna manera trata de eludir la restricción de los 5 millones. Entonces, uno de los pasos que tenemos pensado hacer, y yo creo que relativamente a la brevedad, es terminar de liberar eso, y cuando eso se termine de liberar, caen un montón de restricciones que en realidad están puestos, o de reglamentaciones, o de trámites que están asociados justamente a verificar eso. Después hay todo otro cúmulo de restricciones que tiene que ver con la obligación de liquidar. Es decir, que es en Argentina, pero esto ya no es ni siquiera del Banco Central, sino esto corresponde a un decreto que es de los años 70, que obliga a que las exportaciones se tienen que liquidar en el mercado cambiario. Entonces, ese que es el plazo de liquidación, que pueden extenderse, y eso se está trabajando en ese sentido, o eventualmente derogarse, ya involucra ir más allá del Banco Central y a tener una conversación más amplia con otros jugadores del Ejecutivo, ¿no? Así que yo creo que eso podría llegar a venir en un segundo paso. Pero el primero, que es el que compete estrictamente al Banco Central, yo creo que está muy cercano ya a producirse, y eso yo diría liberaría de una manera ya, con la excepción de la obligación de liquidación para las exportaciones, prácticamente toda la operatoria. Sí, buenas tardes, Roberto Pico de la Agencia de Noticias DIN. Sobre el nivel de actividad quería consultar lo que es lo que ustedes esperan para el segundo semestre en virtud de las variables que nos han presentado. Y el otro tema es el tema de endeudamiento provincial. Si ustedes están siguiendo las emisiones y el nivel de deuda que están tomando las provincias, y también para qué, ¿no? La famosa discusión si se va a estar tomando deuda para gastos corrientes o no, y qué es lo que ustedes ven al respecto. Bueno, justamente cuando yo hablé del tema del tipo de cambio y de la inversión extranjera directa, no lo hice, digamos, casualmente, sino que son dos elementos para nosotros bastante centrales de la reactivación o de la recuperación de la economía en el segundo semestre y en lo que viene después. Yo dije, acá lo importante es cambiar esa tendencia de una economía que hace 4 años viene estancada y ponerla más en un modo de crecimiento económico. Entonces, la recuperación de la inversión extranjera directa lo que muestra justamente es ese impulso, y lo mostré, ¿no? Son hechos concretos y datos concretos que estoy mostrando que ya se vienen produciendo, entonces que me parece que por supuesto la inversión siempre tiene sus rezagos, tiene siempre sus tiempos, pero que efectivamente ya lo estamos mirando. Y la competitividad cambiaria también tiene que ver con las economías regionales y el sector exportador, que también ha sido un sector de gran impulso y que nos parece que va a tener un rol bastante protagónico en el segundo semestre. Por ejemplo, hay casos muy concretos y yo les diría muy significativos. Por ejemplo, que la cosecha de trigo, que una cosecha de un producto suba 30% es realmente muy determinante sobre muchas economías regionales y muchas regiones y muchos distritos. Entonces, para mí es una combinación de una inversión que empieza a llegar y empieza a generar empleos de calidad y crecimiento genuino, con la recuperación de rentabilidad de varios sectores, sobre todo el sector transable de la economía, que es lo que va a estar impulsando. Por supuesto que si la inflación se reduce en los niveles que anticipa el mercado, también eso va a apuntalar el consumo doméstico, porque va a permitir que
los salarios reales también de alguna manera, paritarias. Teníamos salarios viejos, precios nuevos, vamos a tener paritarias nuevas y precios mucho más estables. Me parece que por ese lado también vamos a tener un impulso. Perdón, ¿y la segunda? Claro, y provincias realmente, ¿no? Es cierto, han sido actores importantes actuando en el mercado cambiario incluso durante este último trimestre. No compete, no es una responsabilidad estrictamente nuestra la de controlar o condicionar ese endeudamiento de las provincias. Siempre uno... y tampoco hay un problema con ese endeudamiento en tanto y en cuanto, como creo que usted lo quiso insinuar y me parece que es correcto, ¿no? Ese endeudamiento que lo va a pagar en el futuro genere ingresos en el futuro, que vaya un gasto en infraestructura, vaya un gasto en inversión, que esté bien calibrado para que tenga una buena tasa de retorno. Me parece que ese es el gran desafío, que es un desafío de gestión de lo público a nivel provincial, que bueno, yo creo que a medida que nuestra democracia va mejorando en calidad, vamos a estar a la altura de las circunstancias para que eso efectivamente sea así. Buenas tardes, Carlos Arvía de Infobae. Dos preguntas. La primera tiene que ver, usted reconoció el tema de la recesión, mostró un gráfico, y quería saber, mostró desde el año 2008 en adelante 4 recesiones. Me parece que es la primer hombre del gobierno que reconoce que la Argentina está en recesión. Quería saber cómo ve la proyección de esa recesión. Dice que era una recesión chica comparada con las otras. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la inversión extranjera total, porque también es el primer funcionario que da, aunque sea números, de la inversión extranjera total a través de los datos del Banco Central. Bueno, no soy yo el que lo digo. Bueno, es el Banco Central. A ver, el INDEC publicó los datos de PBI y nosotros sabemos técnicamente que decimos que cuando una economía durante más de 2 trimestres tiene una contracción, se dice técnicamente que es una recesión, dijo el INDEC. Esto empezó segundo, o sea, nosotros heredamos una economía en recesión. Este gobierno heredó una economía en recesión porque había empezado la recesión, como dice el INDEC, en el tercer trimestre, ya fue el primer trimestre con caída el año pasado. Y me parece que todo el foco está puesto justamente en revertir eso, ¿no? En generar las condiciones estructurales para que haya una recuperación de la inversión. Por eso también me animé y a propósito mostré los números de inversión extranjera directa, porque los números de inversión del segundo trimestre va a llevar un rato todavía hasta que los tengamos, ¿no? Y es así por la complejidad, pero esto es un número palpable que lo tenemos de gente que está trayendo para invertir en cosas reales, y es un dato que tenemos de alta frecuencia en el Banco Central y lo quise compartir con ustedes. Entonces me parece que, bueno, mucho antes de tener ese número de inversión vemos que hay cosas que están empezando a ocurrir, con lo cual yo pienso que ese cambio empieza a darse, ¿no? Y repito, en términos de los transables, me parece que también en amplios sectores de la economía también se está, por supuesto, con un foco. En abril ya lo habíamos anticipado, por ejemplo, cuando hablamos de las características de la faena bovina, que se había dejado de faenar hembras, entonces recuperación de stock. O sea, hay varios sectores que me parece que van a ser también impulsores de esa salida de las recesiones, que nosotros esperamos que sea lo antes posible. ¿Qué tal? Ignacio Olivera, de Ámbito Financiero. Quería saber cómo se prepara el Banco Central frente al blanqueo de capitales. Si crees que puede llegar a generar alguna apreciación del peso, ¿qué va a hacer el Banco Central frente a eso? Y si me dice algún impacto sobre la actividad, sobre el sector exportador. Bueno, me parece una pregunta atinada en el contexto. Ustedes habrán notado que en el blanqueo de capitales no hay preferencia o diferencia por traer o no traer el dinero. Entonces eso fue parte del pedido del Banco Central, es decir, que no haya, justamente atendiendo a lo que tú estabas mencionando. De cualquier manera, la expectativa que tiene el gobierno es que gran parte de ese blanqueo va a ir a la forma del bono. Y ese bono a su vez se va a usar para reperfilar el endeudamiento que tiene el propio gobierno
por supuesto, una tasa de interés muchísimo más baja para los próximos años. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros estamos anticipando que el blanqueo va a ser bastante neutral en el mercado cambiario. Aún un blanqueo sumamente exitoso por el tipo de instrumentos al cual estaría orientado va a ser bastante neutral. Así que realmente no lo estamos teniendo como un elemento, Ignacio, que nos vaya a perturbar en ese sentido. Sí, Ángel Josami de la agencia Tera. ¿Se escucha, no? Sí, perfectamente. Sí. Dos preguntas. La primera tiene que ver con, en realidad están relacionadas, los números de la inversión, de las inversiones reales y a qué sectores han venido. Me gustaría conocer si se puede informar sobre eso. Y lo segundo en relación a esto es, ¿qué va a ocurrir de aquí en más, a juicio del Banco Central, o qué expectativa tiene el Banco Central, luego del Brexit y particularmente también luego de los acontecimientos en Turquía, que hoy ya han causado digamos, una caída importante de la bolsa y de la lira turca, y que habría que ver también cómo juega esto, ya que es un mercado emergente de primera línea, ¿no? Perfecto. No, respecto a la primera, no lo tenemos, ¿no? En el informe, ¿no? Pero sí está la información. Con lo cual lo que me comprometo es a tener una capiti especial sobre esto en el próximo. Es decir, porque no, también podríamos tratar de ver si podemos proveer la información que la verdad que está, porque sabemos quién es efectivamente y me parece muy interesante el ejercicio para hacerlo. Así que lo vamos a hacer antes del próximo y vamos a ver cómo se los hacemos llegar. Con respecto al Brexit, es como que lo que me parece que es interesante es que uno tiene que dejar de preguntarse tanto sobre qué pasa con el Brexit, porque lo que uno tiene es un sistema, y es un sistema que de alguna manera te permite amortiguar. Es como que uno tiene un auto y el auto tiene amortiguadores, entonces ya no te preguntás todos los días a ver este pozo cómo es y cómo lo agarro, porque no tengo amortiguador, sino que tengo el amortiguador. Obviamente nadie sabe en el mundo cuáles pueden ser las implicancias ni del Brexit ni lo de Turquía, pero lo que sí sabemos es que tenemos amortiguadores y eso para nosotros es como lo más importante y lo que más hemos tratado de predicar, ¿no? Y lo que más estamos tratando de construir. Entonces me parece que por ese lado estamos más cubiertos. Sí, las últimas dos preguntas, por favor. ¿Qué tal? Ignacio Ostera, del diario A de Negocios. Retomo la pregunta del colega del cronista que preguntó por la letra intransferible. No me terminó de quedar claro la necesidad de reglamentar eso, si es que hasta ahora, al parecer, no se va a usar. Y relacionado con este punto, digo, si la actual gestión del Banco Central descarta por completo, digamos, que en algún momento se puede usar este tipo de letras para pagar deuda. Sí, eso en realidad se reglamentó en mayo. En un contexto bastante diferente, por supuesto ha cambiado la situación con el blanqueo y entonces de ahí surge básicamente el convencimiento de eso no se va a usar. Ustedes saben que además legalmente para que eso se use el Banco Central tiene que dictaminar que hay reservas excedentes. Nosotros en este momento tenemos un repo, ustedes se acuerdan de la operación de repo que hemos negociado. Mientras tengamos un repo es difícil argumentar que uno tenga reservas excedentes, con lo cual veo muy implausible por ambos motivos, ¿no? La utilización de ese instrumento. Pero es, digamos, te repito, fue una cosa que se hizo en mayo, que después el proceso hizo que salieran estas últimas semanas. Hola, ¿qué tal? Cecilia Bouflet. Quería preguntarle si después de esta corrección fuerte de la compra de reservas de este segundo trimestre, también se corrige la proyección del resto del año. Si no recuerdo mal, habían hablado de 6.000 millones en la presentación anterior, así que eso ya está superado. ¿Qué pasa en este segundo semestre, sobre todo teniendo el impacto del blanqueo? Sí, es difícil saber. De cualquier manera, recordar que la motivación para la compra es la recomposición de la hoja de balance del central. Entonces, claramente, cuanto es diferente tomar esa decisión cuando el tipo de cambio está en 13.75 que cuando está en 15. Y es diferente cuando uno tiene 8.000 millones de dólares más en las reservas que tenía hace 2 o 3 meses.
Entonces van cambiando los incentivos, con lo cual claramente no habría que esperar hacia el futuro una cosa parecida a lo que hemos visto, que además nos obligaría probablemente, el mercado nos obligaría a un esfuerzo de esterilización que sería muy grande, ¿no? Así que yo creo que probablemente terminemos el año bastante por encima de aquella proyección de los 6.000 y pico que teníamos en abril, pero definitivamente el ritmo va a ser muy inferior en los próximos meses que el que hemos tenido ahora. Después quería preguntarte, las voy haciendo de a una, así después se mezclan todas, ¿no? Si esa idea de que 1,5 puntos de inflación estaba previsto que se alcanzara ese nivel en septiembre, ¿sigue vigente para ustedes o si se corrió esa pauta hacia adelante? ¿No? La verdad que vemos las expectativas de inflación muy ancladas en ese margen, así que seguimos con ese objetivo del 1,5 en el último trimestre del año. Te recuerdo, ese objetivo está planteado en términos de la inflación del INDEC de AMBA. Ya después en septiembre ya plantearemos bien el objetivo y con el índice específico para el año que viene. Siempre la idea va a ser usar el más nacional de los índices que tenga el INDEC. Así que no, y la verdad que tenemos una inflación de 2,6 en junio, con una caída que es prácticamente la mitad de la inflación que teníamos hace 2 meses. Parece que ese es el éxito más importante que tenemos, y una inflación que vemos en julio que sigue en baja, así que no me parece que tengamos motivos en este momento para revisar eso. Y la última no tiene tanto que ver con lo que hablaron hoy, pero quería saber la evaluación que hacen hasta ahora de cómo funcionaron los créditos con UBI. La verdad que estamos muy entusiasmados y muy contentos. Ustedes habrán visto, por supuesto que difiere de entidades, ¿no? En este momento ya tenemos 4 entidades activas con créditos otorgados. Si ustedes hablan, por ejemplo, con la gente del Santander, colocaron 1.000 créditos en la primera semana, entiendo yo, que son créditos que están autorizados, no están desembolsados porque se autorizaron y ahora la gente está buscando la propiedad para eso. Ustedes saben que Procrear ha salido con el mecanismo de la UBI, con lo cual me parece que eso también le va a dar mucho impulso. Mucha gente se va a acercar a la UBI, al Procrear para su préstamo en UBI. Ustedes saben que el Procrear va a trabajar con un sistema de puntaje, que fue el que hicimos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en el programa Primera Casa BA, para asegurarnos que fue un programa que diera ese subsidio, que es el subsidio más grande que da el Estado Nacional. De todos los subsidios que da, el más grande que da es el subsidio en vivienda, y asegurarnos que ese subsidio fuera los que verdaderamente los necesitaran. Pueden repasar cómo trabajó el Primera Casa BA en ese sentido, y me parece que fue tremendamente exitoso. Eso es lo que se va a repasar, lo que se va a replicar a nivel nacional, y va a haber mucha gente que, bueno, no va a poder acceder porque va a haber otro que lo va a necesitar más, pero que va a conocer el crédito en UBI y va a ver que en muchos casos esa cuota va a ser accesible, ¿no? Así que yo creo que eso también le va a dar un impulso especial. Y lo otro que les recuerdo es que en realidad todo el impulso que nosotros le quisimos dar a la UBI, mucho más que con el crédito, tuvo que ver con los depósitos. O sea, la idea que ahora uno puede ahorrar en el sector financiero en un instrumento que está protegido de la inflación, con una tasa de interés real positiva. Eso es lo que a nosotros, se relaciona con la pregunta que hacía Pagano hace un rato, eso es lo que nosotros pensamos va a hacer que la gente deje de ahorrar en el dólar, deje de ahorrar en instrumentos que no tienen la misma rentabilidad, porque está deseosa de tener un instrumento de ahorro en lo que gasta, que es la canasta de consumo a nivel local. Porque ese ahorro es lo que genera la materia prima para que el sector financiero pueda crecer en serio. Entonces, también miren el tema de y hablen con los bancos que han hecho los depósitos en UBI para ver qué es lo que está pasando, que también es muy interesante. Ya prácticamente hay más depósitos en UBI que todos los depósitos en SER que venía trayendo el sistema. Entonces, me parece que es un elemento muy interesante. Es muy probable que muy prontamente nosotros estemos desarrollando lo que se llama una cuenta de ahorro en UBIs. Me detengo un minuto con el tema de los depósitos porque es muy importante en la parte pasiva, tanto para adultos como para niños, es decir, que se puede abrir una cuenta de ahorro que uno le pueda abrir a su hijo o a su hija cuando tiene 5 años, 6 años, que va a ser de ellos y que va a estar en UBIs, con lo cual el valor real de ese dinero se va a mantener preservado
y al cual uno podrá ir haciendo contribuciones en la medida que pueda y que de repente todos los argentinos de repente volvamos a poder recuperar ¿no? ese entusiasmo por el ahorro y por la construcción del futuro de nuestros hijos. Y el día que logremos eso y que ese crecimiento se produzca, ahí sí vamos a empezar a tener un sector financiero que va a empezar a caminar en serio. Porque les recuerdo, nosotros tenemos un sector financiero que siempre trabajó sobre la base de que el depositante tenía que subsidiar al tomador de crédito. Entonces el día que podamos entender que tenemos que respetar al depositante, ese depositante va a respetar al sector financiero y va a ahorrar en el sector financiero, y vamos a pasar ese sector financiero que es 15 puntos del PIB a un sector financiero como el chileno que es 90 puntos del PIB. Y ese día sí vamos a hablar de crédito en serio, a las pymes, hipotecario, etcétera, ¿no? Así que ese es un poquito aprovecho, discúlpame, pero aproveché tu pregunta sobre los créditos para también ahondar en el tema de los depósitos, que me parece que es tanto o diría más importante. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el 18 de octubre.